Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Bienvenidos a Mundo en Espiral, escritura, libros y cultura pop. Yo soy Benjamín SZ y en esta ocasión, dentro de la sección de libros, te voy a hablar de esta novela del escritor argentino Julio Cortázar que se llama Rayuela. Fue publicada en 1963 y es una de las grandes novelas de lo que se conoció como el boom latinoamericano. En esta ocasión te ofrezco 4 miradas para que podamos tener una aproximación un poquito más completa y podamos disfrutar más de esta gran novela. Si estás interesado en el tema, acompáñame unos minutitos. Y bueno, la primera mirada sobre esta novela llamada Rayuela que me gustaría ofrecerles sería ubicarla dentro de la propia producción de Julio Cortázar. Entonces digamos como que a grandes rasgos podríamos dividir un poco la obra en general de Julio Cortázar en 3 aspectos, ¿no? Por una parte los cuentos, por otra parte las novelas y por otra parte estos libros que él les llamaba almanaque y en algunos otros momentos, en algunos otros lugares les llaman libros misceláneos porque estaban compuestos de varios textos, fotografías y dibujos. Respecto a los cuentos, digamos que fueron muy celebrados desde que aparecieron. Fue lo primero que empezó a escribir Julio Cortázar y podríamos ahí trazar una línea genealógica que va desde Macedonio Fernández, pasando por Jorge Luis Borges, hasta llegar a Julio Cortázar, los 3 escritores argentinos y los 3 interesados por esta literatura fantástica. Entonces en los cuentos de Julio Cortázar vamos a tener de repente eso como en la normalidad se va a aparecer de repente un elemento extraño, un elemento ominoso, un elemento fantástico, ¿no? Los cuentos de Julio Cortázar se estudian muchísimo todavía en las facultades de literatura porque sirven, entre otras muchas cosas, por ejemplo, para diferenciar entre los juegos de los narradores en primera, tercera persona. Julio Cortázar desde sus propios cuentos ya era un autor, digamos, como que muy juguetón, muy rebelde, que quería siempre ensanchar los límites de la expresión literaria. Entonces, de alguna manera, estos cuentos sirven de ejemplo como para ir aprendiendo un poco la teoría literaria contemporánea. Se mantienen de alguna manera vigentes y le dan mucha solidez a la obra de Julio Cortázar. Entre mis favoritos estarían La Autopista del Sur y Las Babas del Diablo, por ejemplo, ¿no? En este último que fue adaptación, la adaptó Antonioni en una película que se llama Blow Up. En este cuento ya podemos ver muchos de los rasgos que aparecerían después en Rayuela. Respecto a las novelas, pues también hay una especie como de progresión. La primera novela que escribe y publica Julio Cortázar se llama Los Premios. Fue publicada en 1960 y a grandes rasgos se trata de una serie de personajes que ganan un boleto para realizar un crucero, pero no saben a dónde. El concurso lo realizó la Lotería del Estado. Entonces, desde el principio, como que hay algo extraño, algo fantástico en este relato, y aunque ciertamente los límites narrativos, los límites de las formas de contar empiezan a ser ensanchados un poquito por Julio Cortázar, en realidad podríamos decir que dentro de su producción sería una de las novelas más convencionales, ¿no? Sigue después en progresión y en año de publicación Rayuela, que publica en 1963, y que digamos que ya es una novela en donde pone a prueba muchas de las reglas literarias a las que en ese momento se acostumbraban los escritores y las escritoras, y también los editores y los lectores. Entonces, de alguna manera, Rayuela de entrada propone un juego, propone al menos 2 lecturas, es decir, una lectura seriada, capítulo por capítulo, y después una lectura intercalada, siguiendo un tablero de instrucciones que el propio Cortázar pone ahí. Es la primera de sus novelas en las que antes de que arranque la novela, la acción, la trama, ya nos da una serie de instrucciones el propio autor. Y bueno, pues sería este ejemplo en el que después de los premios, Cortázar intenta, digamos, como ser un poco más experimental y de alguna manera esto se va a notar muchísimo en la narración. Siguiendo a Rayuela, le sigue 62, Modelo para Armar, que pues al menos teóricamente sale del capítulo 62 de Rayuela.
en donde uno de los personajes, que se llama Morelli, es un escritor, tiene una serie de ideas sobre cómo hacer una novela, pero nada convencional. Entonces, 62 modelo para armar es esta novela que escribe Julio Cortázar, que publica en 1968, digamos como que año muy importante para la cultura, digamos como juvenil, y va a llevar la propuesta todavía mucho más allá. Va a ser una novela un poco más difícil de leer, en donde ya no va a haber, por ejemplo, la clásica división en capítulos. Estos van a ser reemplazados por puros fragmentos, en donde los juegos del narrador van a ser todavía, digamos, más comunes, de pasar de primera persona, se va a pasar a tercera, a veces está hablando un personaje, a veces inmediatamente otro. El tiempo y el espacio narrativos también van a ser constantemente confundidos por los sueños, por el traslado de los personajes. Entonces aquí es esta novela en la que la propuesta, digamos, más experimental, por llamarlo de alguna manera, de Julio Cortázar se hace todavía mucho más evidente. Es evidente también que es una novela más compleja y que definitivamente no cosechó la misma cantidad de lectores que Rayuela. Rayuela, nada más para recordarles, fue una novela que fue muy leída desde que salió, rompió un poco récords de ventas y que sigue siendo leída todavía ahorita. Después de 62 modelo para armar, publica lo que sería su última novela oficial, que es el libro de Manuel. Lo publica en 1973 la publica, y ya digamos aquí ya encontramos a un Cortázar que en su vida pública se ha acercado mucho más a los movimientos políticos de izquierda, recordando también que en esa época pues es un poco la explosión de los movimientos guerrilleros en Latinoamérica y claro de las dictaduras, ¿no? Entonces Julio Cortázar, digamos, como que se radicaliza políticamente, y este libro es un poco muestra de eso. La propuesta también narrativa sigue siendo muy arriesgada. En esta novela va a incluir recortes de periódicos reales, en donde se habla sobre todo de tortura, desaparición, prisión de líderes estudiantiles o líderes rebeldes en América Latina. Se va a acompañar también de dibujos y de esquemas, y bueno, pues va a continuar igualmente con estos personajes, digamos que en cierto sentido a veces parecen más que personajes, figuras, ¿no? Entonces, bueno, Rayuela ocupa este lugar en el que todavía su movimiento hacia la abstracción, hacia la radicalización narrativa, todavía no es tan compleja, digamos. Y en Rayuela, pues, como les digo, la gran diferencia es que es una novela que cosechó muchos lectores, a diferencia de 62 modelo para armar y el libro de Manuel. Y por último, dentro de esta visión, digamos, como de Rayuela dentro de la obra de Julio Cortázar, pues estaría esta otra faceta que es la menos, digamos, leída, la menos investigada también, que son estos libros almanaque un poco que le gustaba decir a Cortázar, y de los cuales podría mencionar, algunos son varios, pero menciono solamente algunos. La Vuelta al Día en 80 Mundos, que están publicados por la editorial Siglo XXI en dos pequeños, ahí ahorita se los enseño, en dos pequeños libros de formato más reducido. Último Round, que es un libro también muy interesante porque está partido a la mitad. Hoy espero también enseñarles una imagen. Es, digamos, como que tiene un primer y segundo piso. Y por último, un libro que escribe en conjunto con Carol Dunlop, su última pareja sentimental, que se llama Los Autonautas de la Cosmopista. Estos libros son, digamos, como muy fragmentarios. De repente están haciendo comentarios acerca de recortes del periódico, a veces de literatura, a veces de autores. Tienen este rasgo también como autobiográfico, un rasgo también, digamos, en donde se va a hablar completamente de literatura, a un nivel, digamos, como más teórico o académico, y también son libros muy libres, ¿no? Cuya forma, digamos, es difícil explicar de qué tratan, porque tratan de muchas cosas.
Como les decía, esta faceta de Julio Cortázar es la menos estudiada. A mí me parece una parte muy divertida de su obra, muy refrescante, y que afortunadamente ahora en nuestros días estamos viendo ya la reedición de todos estos libros, entonces el material ya fácilmente se puede conseguir. Entonces, bueno, Rayuela ocupa este lugar, digamos, importantísimo dentro de la obra de Cortázar, que significó, digamos, una maduración en sus técnicas narrativas antes de que siguiera este proyecto radical de buscar nuevos caminos, nuevos horizontes hacia la expresión novelística. Y por último, bueno, pues es el libro que también atrajo otros lectores para sus cuentos o para sus otros libros almanaque. La segunda mirada que propongo para acercarnos a Rayuela de Julio Cortázar sería también aproximarnos al surrealismo y al existencialismo. Entonces, respecto al primero, el surrealismo, pues es una corriente que nace muy influenciada por el dadaísmo, que son corrientes, digamos, que se le conoce como de vanguardia artística, a comienzos del siglo XX. El primer manifiesto surrealista va a ser de 1924 y a grandes rasgos una de las grandes revoluciones que producen los surrealistas es, digamos, abandonar un poco el discurso de la razón en el arte y enfocarse más en el inconsciente, en el lenguaje de los sueños, en el lenguaje de los símbolos. Para ello se van a utilizar algunas herramientas que se volverán mundialmente famosas hasta nuestros días, como el collage o la escritura automática, en las que se trataba un poquito de dejar que el inconsciente hablara. Un texto, digamos, que podría ayudar bastante también a entender un poco la atmósfera de Rayuela sería Nadja, de André Breton. André Breton fue el fundador, digamos, del surrealismo, y este texto se publica en 1928. Es una especie de relato un poco autobiográfico, surrealista también, acerca del encuentro de André Breton con una mujer a la que él llama Nadja y de la que ahora se conoce muchísimo más, ¿no? Pasado el tiempo. También era una artista y bueno, pues va a relatar esta aventura, digamos, con ella. En ese sentido, pues hay ecos y reminiscencias en Rayuela de este libro, por ejemplo, en La Maga. Entre otras muchas reminiscencias acerca del surrealismo. Para irme un poquito más rápido, no hacer tan extenso el video, hablando por ejemplo de existencialismo, pues sería esta corriente filosófica que sobre todo cobra auge en la época de la posguerra, de la Segunda Guerra Mundial, y en donde de alguna manera uno de los ejes que articula este pensamiento es que se piensa que no la existencia precede a la esencia. Esto quiere decir, en pocas palabras, que uno existe y que no hay un plan divino para la existencia humana y que por lo tanto el propio ser humano debe de encontrar su propio sentido, ¿no? Esto plantea, digamos, como una especie de sensación de absurdo que va a ser a lo que le van a dedicar mucho tiempo los filósofos existencialistas. Para no extenderme demasiado, remito a un libro que también sería como muy bueno que leyeran a la par, antes o después de leer Rayuela, que se llama El mito de Sísifo, del filósofo francés Albert Camus, y que de alguna manera ahí se va a extender en esta cuestión acerca del absurdo y de cómo para el hombre existencialista, digamos como que el suicidio o la locura no son tampoco las salidas para resolver esta situación, ¿no? Si uno lee el mito de Sísifo y lo va comparando un poco con uno de los personajes principales, que es Oliveira de Rayuela, va a entender un poquito a qué se refiere lo que está diciendo y lo que está pensando. Entonces, bueno, pues esta otra mirada incluye echarse un clavado hacia el surrealismo y el existencialismo. La tercera mirada que propongo para acercarnos a Rayuela de Julio Cortázar sería atender algunas teorías de la novela que andan flotando por ahí. Una de las primeras entradas que propongo sería la teoría del túnel. Es un ensayo un poquito largo que escribe Julio Cortázar y que en el que va, digamos, como a hacer una especie de historia de lo que ha sido la novela, generalmente de corte realista, y la novela nueva,
que él propone. Es entre los rasgos, digamos, como significativos de este ensayo, está esta idea que se va a colar posteriormente también en el pensamiento de Julio Cortázar, de tratar de hacer una novela que sea mucho más exigente con el lector. Es decir, que no darle todo digerido al lector, sino que el lector o la lectora tengan que poner de su parte. Le va a llamar estos términos lector hembra y lector macho. Después se va a arrepentir de los términos y va a decir que van a ser, bueno, un lector activo y un lector pasivo. Entonces podríamos echarle un ojo a esta teoría del túnel de Julio Cortázar, en donde además justamente también va a hablar del surrealismo como corriente estética y del existencialismo, tanto en sus aportes como en los límites que percibe Julio Cortázar, que son justamente esos límites los que él va a tratar de ensanchar en Rayuela. Otra teoría o teorías de la novela que están flotando en esa época sería la teoría de la nueva novela francesa, el Nouveau Roman. Es un grupo, digamos, de escritores entre los que se encuentran Alain Robbe-Grillet, Marguerite Duras y Michel Butor, autor que va a aparecer de alguna manera metido ahí en 62 Modelo para Armar, que por los años 50 empiezan también con un proyecto, digamos, de cambio en las reglas y en las leyes de la novela. Entonces van a ser un poco teóricos también, están en contra un poco de la novela realista a la Balzac, la novela clásica que trata de capturar la atención del espectador a través de recovecos en la trama. Entonces digamos que una de las cosas más significativas de esta corriente, de estas novelas, es que la trama siempre va a estar como fracturada. Va a haber muchos juegos con los narradores, aunque recordemos, ya tampoco es novedad en los años 50 del siglo XX, puesto que ya se había publicado el Ulises de James Joyce. Si quieren saber un poquito más del Ulises, pues los remito aquí al video que también tengo sobre esta fantástica novela. Y por último, de estas entradas, digamos, de estas teorías de la novela, pues resulta que en Rayuela, como les había comentado, aparece un personaje que se llama Morelli, que también es un escritor y que de alguna manera también es una especie de teórico de la novela. Entonces, si uno va leyendo también las cláusulas, los fragmentos en los que habla Morelli acerca de la novela que él desea escribir y los va comparando con la propia Rayuela, pues entonces uno va entendiendo un poquito más cuál es la propuesta, digamos, teórica, narrativa de esta novela que se propone, como he repetido, pues ensanchar los límites de la propia narración, de la propia novela tradicional, ¿no? Entonces, bueno, esta es la tercera mirada, recurrir a las diversas teorías de la novela que andan flotando y que también aparecen en la propia Rayuela. Y por último, la cuarta mirada que yo propongo para observar a esta novela de Rayuela sería la mirada contemporánea, es decir, hacer una especie de balance, tratar de hacer una especie de balance de qué significa Rayuela a 61 años de haber sido publicada. Hay un crítico, teórico, escritor argentino que se llama Daniel Link, muy contemporáneo. Ahorita les dejo el link, es justamente el enlace para una de sus conferencias, en donde se refiere a Rayuela como una especie de luto de la vanguardia en un universo ya evidentemente pop. Entonces, esto me pareció muy interesante porque efectivamente en Rayuela vemos cómo todas estas vanguardias, dadaísmo, surrealismo, futurismo, etcétera, todos estos ismos, cubismo, por ejemplo, ya están en otra época, ¿no? Ya es una época en la que, digamos, como que se ha mercantilizado un poquito los productos de la vanguardia, en los que ya se han incorporado a las narrativas y a los quehaceres artísticos más tradicionales muchas de estas herramientas que resultaron fundamentales para la vanguardia, pero que digamos que ya han sido como apropiadas
por formas más convencionales de hacer arte. Tal es el caso, por ejemplo, del collage, ¿no? Que hasta la fecha pues es una herramienta que llegó para quedarse, pero que definitivamente ya no opera en el contexto, digamos, como de rebeldía en el que estaban operando estas vanguardias, ¿no? Mi propio punto de vista personal es que esta novela, y por mi propia experiencia, sigue cosechando lectores. Eso me parece increíble. Yo supongo porque de alguna manera le sigue hablando a los jóvenes, ¿no? Esta es una de las cosas que llamó la atención de Julio Cortázar cuando se publicó la novela. Él pensaba que estaba escribiendo para los adultos, y quienes primero recibieron el texto fueron la gente joven, cosa que me parece que sigue ocurriendo. Rayuela también, a diferencia de 62 Modelo para Armar o El libro de Manuel, es una novela que, si bien, digamos, experimenta con las reglas formales de la narración, de cualquier manera se deja leer, ¿no? Sí, como decía Julio Cortázar en Teoría del Túnel, está buscando también un lector o una lectora, digamos, que sea más partícipe de esa experiencia, que tenga que, digamos, poner de su parte para atravesar el libro, pero no es tan exigente como los otros dos libros, ¿no? Como las otras dos novelas, las cuales desafortunadamente, o quizá apropiadamente también, pues se van perdiendo un poco en la memoria de los lectores, lo cual no es para nada el caso de Rayuela a 61 años de su publicación. Entonces, bueno, pues yo espero que les haya gustado y les haya sido de provecho este video. Me gustaría invitarlos a este curso que voy a dar sobre Rayuela. Justamente son estos los temas que voy a estar tocando, pero claro, van a ser en 4 sesiones. Entonces, los invito a que se integren. Va a ser un curso virtual. Arrancamos el 17 de febrero, que va a ser sábado, y bueno, pues si me ven en otras partes de Latinoamérica, pues habrá que hacer los ajustes. Pero ahí les dejo toda mi información de contacto para que ustedes me puedan escribir, y ojalá se animen a ser partícipes de este curso de Rayuela. Pues les agradezco mucho su atención, que estén bien, les mando un abrazo y nos vemos pronto.